Muy buenos días, reciban un saludo de parte del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Esperando, mis hermanos, mis amigos, que se encuentren bien en este día domingo 11 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Estamos esperando el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 2 al versículo 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablarle de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créeme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos, un mensaje maravilloso que encontramos en este texto bíblico, donde nos habla de Juan. Cuando envió a sus discípulos, sabemos que Juan estaba preso por la causa de Herodías, donde Juan le dijo a Herodes: esa mujer no te conviene, porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano Filipo, y estaba por esa causa donde todos sabemos que Juan después, por esa misma causa de Herodías, fue a la muerte, donde fue Juan decapitado y llevado en una bandeja de plata a esta mujer que lo mandó asesinar. Así, mis hermanos, vemos que Juan Bautista, cuando les dijo a los discípulos de Juan: vayan donde Jesús, estos discípulos fueron y le preguntaron a Jesús. Juan nos envía a preguntarte si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús les dijo con esas maravillosas palabras: vayan y díganle a Juan, cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan, y una nueva llega a los pobres. Maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
donde ahí se estaban cumpliendo esas palabras del profeta Isaías, donde podemos verlo en Isaías capítulo 26, versículo 19, donde ahí también los indica esas palabras que Jesús estaba diciendo, y esas palabras proféticas se estaban haciendo realidad. En Isaías 26, 19 dice: tus muertos recibirán y sus cadáveres resucitarán. Despierten y griten de júbilo todos ustedes que yacen en el polvo. Así, mis hermanos, podemos ver también en Isaías capítulo 29, versículo 18, donde repiten esas mismas palabras de todos, donde dice: aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y de las sombras de las tinieblas los ojos de los ciegos volverán a ver. También está Isaías capítulo 35, versículo 5, donde podemos encontrar esas palabras de Jesús, ¿verdad? Proféticas, que ya estaban profetizadas desde el Antiguo Testamento por Isaías. Y este Juan, que era el Isaías que tenía que venir al mundo a prepararle el camino al Señor, el que estaba en este momento preso. Pero Jesús también, después de que estos discípulos se fueron, les dice a sus discípulos que lo seguían, donde les dice: cuando fueron a la montaña, ¿qué fueron a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿O un hombre bien vestidos? Los hombres vestidos que visten ropa fina están en los palacios. ¿O fueron a ver a un profeta? Y ahí les dice Jesús: eso sí, créanme, y más que un profeta, fueron a ver al de la que las escrituras hablan, que era quien iban a venir a precedirle el camino al Señor. Y por lo tanto vemos que Juan Bautista fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y así de esas palabras podemos aprender tantas cosas que nos enseñan, ¿verdad? Que Juan no era una caña agitada. Vemos que el viento la mueve para los lados, la hace para donde sea, o sea, el viento se lo lleva. Y en cambio, Juan era un hombre firme que venía a ayudarlo en el camino al Señor. Así también nosotros, mis hermanos, cuando estas palabras de Jesús las escuchamos, donde les dijo que el reino de Dios estaba aquí, ¿verdad? Les dice, cuando les dijo a Juan, cuando dijo de Juan, que Juan era un hombre grande, el hombre más grande de todos los profetas, pero aún en el reino de Dios, el más pequeño era más grande que él. Por eso Jesús nos invita a nosotros a que lleguemos a su reino, lleguemos a su iglesia, que caminemos en sus caminos para que nosotros también somos grandes para Dios. Tú y yo somos muy especiales para Dios cuando nosotros nos acercamos a los caminos del Señor. Y es de la única forma que nosotros podemos también darnos cuenta que en Él nos movemos, en Él vivimos. A través de nuestra vida, Dios siempre ha movido al hombre. Cuando las cosas suceden en nuestra vida, suceden porque Dios lo permite, porque Dios siempre está en nosotros. Y es de la forma que cada uno de nosotros podemos llegar a Jesús y poder ser así más escuchado cuando nosotros dirijamos las oraciones hacia Él. Así como Jesús le enseñaba a sus discípulos y Juan también le enseñaba a los suyos. En este viaje vemos también donde Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesús. Porque Juan dice,
según él no era bueno, era así. Les decía a sus discípulos que él no era el Mesías y que el Mesías era el que iba a venir. Y cuando estos discípulos de Juan vieron a Jesús y oyeron esas palabras maravillosas de Jesús, pues hasta ellos se convencieron, y por eso Juan también lo hizo, de enviarlos, que oyeran de su propia voz de Jesús, que él era el Mesías, que oyera que todo lo que hacía para que ellos se dieran cuenta que el Mesías, el que tenía que venir, ya estaba aquí en el mundo, ya estaba entre nosotros. Así, mis hermanos, mis amigos, pidamos pues al Señor que ilumine nuestra vida y nos dé pues esa fuerza y la esperanza de poder permanecer en sus caminos y de poder así también, si no lo conocemos, acercarnos a Él, a conocerlo más de cerca.